computacional. Y bueno, lo primero, me llamo Rafael Herrero y vengo del Aula Cultural de Pensamiento Computacional de la Universidad de La Laguna y hemos desarrollado, bueno, hemos llevado a cabo el proyecto Piensa Computacionalmente, ¿vale? Junto a mis compañeros Eduardo Segredo, Gara Miranda y Coromoto León. Bueno, nosotros lo hemos llevado a cabo, pero está organizado... Espera un poquito. Está organizado por el área de Ciencia UL de la Fundación General de la Universidad de La Laguna y financiado por el Cabildo de Tenerife, la iniciativa Tenerife Educa. Y bueno, lo que consiste bueno, nuestra aula cultural, los objetivos que tiene es dar a los jóvenes, incentivarlos un poco la ciencia de la computación, porque una de las cosas que tenemos es mucho abandono de los estudios superiores, sobre todo en mi caso en ingeniería informática, y también queremos reducir la brecha de género. No sé si fue esta promoción o la anterior, en la Universidad de La Laguna tenemos una mujer por cada 10 hombres y queremos reducir y ver qué está pasando, sobre todo desde la base. Y bueno, este proyecto vamos por distintos centros de la isla de Tenerife y trabajamos con chicos de cuarto de primaria de 9 a 10 años y de segundo de la ESO de 13 a 14 años. Hemos contado con más de 400 alumnos cada año y esta es la tercera edición. Aparte también se hacen charlas a los familiares y se forma el profesorado para que siga con las actividades de pensamiento computacional cuando nosotros abandonemos el centro. Lo hemos dividido en dos modalidades, de aprendizaje guiado y de aprendizaje por descubrimiento. Son en ambos casos 5 sesiones, 2 horas cada uno, 10 horas en total. En el caso de aprendizaje guiado, hemos utilizado principalmente la plataforma Code, que les da una serie de ejercicios y ya les da unos bloques que ya tienen que utilizar, no pueden salirse de esos márgenes, tienen unas instrucciones y pistas. En el caso de aprendizaje por descubrimiento, hemos utilizado principalmente la plataforma Scratch en primaria y el robot MBot en secundaria, y lo que hemos hecho es, le damos un reto, le decimos pocas cosas cómo hacerlo y ellos son libremente los que dan con la solución. Y bueno, el pensamiento computacional, en palabras de Janet Wynn, ¿vale? Sería pues resolver problemas como lo haría un ordenador, o sea, la definición rápida y corta. Y tiene 6 fases principales. La primera de ellas, yo voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos que hacer una maleta, ¿vale? Nos vamos de viaje y el primer paso que tenemos que hacer aplicando el pensamiento computacional es descomponer. Es decir, el famoso lema de dividir y vencerás. Vamos a hacer primero pues las camisetas, luego los pantalones, no lo hacemos todo de golpe. Luego tenemos que reconocer patrones, es decir, problemas que hemos resuelto en el pasado y aplicarlo en este problema actual. Por ejemplo, un día tuvimos que hacer una mochila, cuando éramos niños y íbamos al colegio, pues algo parecido. Luego también eliminar la abstracción, eliminar toda aquella información que no es relevante. Por ejemplo, si nos vamos a ir a Estados Unidos, nos interesa el tiempo que hace en Estados Unidos, no el que está haciendo en el sitio en el que estamos. Esa es información que eliminamos. Y por último, el algoritmo. Es decir, tenemos que dar una serie de instrucciones ordenadas, es decir, seguir unos pasos. Si nosotros vamos a colocar las cosas en la maleta y la maleta está cerrada, no podemos meter las cosas. Entonces, primero tenemos que abrir la maleta, meter las cosas y ya luego cerrarlas. Es como una receta de cocina igual. Y por último, codificar, es decir, esas instrucciones, ponerlas en este caso en lenguaje máquina, nosotros, pues como somos los brazos, pues ejecutarlo y meterlo todo dentro de la maleta. Y por último, depurar, que es mejorar o buscar fallos, es decir, si no nos cierra la maleta, el por qué, o por ejemplo, buscar una manera de colocar las camisas distintas para que no lleguen todas arrugadas cuando estemos en Estados Unidos. Y bueno, las actividades que hemos hecho en primaria, hemos hecho tanto desenchufadas como enchufadas en el caso de ambas modalidades, es decir, tanto guiado como por descubrimiento. Eso es un ejemplo a la izquierda de desenchufada y en la derecha, bueno, de enchufada. En el caso del ratón, los chicos tienen que resolver un laberinto, el ratón tiene que llegar hasta el queso y tiene que ir evitando una serie de obstáculos. Y ellos le dan las instrucciones al ratón y el ratón tiene que moverse. Y luego en el caso de, bueno, y aparte, en la modalidad guiada, en CODE siguen un curso que es de iniciación a la ciencia de la computación, que tienen juegos como, por ejemplo, el Angry Bird, un pájaro tiene que llegar hasta el cerdo, y ellos le dicen las instrucciones al ordenador. En el caso de la modalidad por descubrimiento, hemos utilizado una placa que se llama Makey Makey, que es básicamente como un teclado. Nosotros le conectamos los accesorios que queramos con tal de cerrar el circuito y que pase la corriente. Lo que hemos hecho es, tienen que recortar una guitarra, ponerle las notas con papel de aluminio y luego programarlo en Scratch y que cada vez que toques una nota pues suene en el ordenador.
En el caso de secundaria, seguimos con un curso de iniciación a la computación, pero ya mucho más avanzado. Hayan tocado o no hayan tocado Scratch, ¿vale? Sí, en caso de que no lo hayan tocado, pues se ayuda un poco, pero vamos, el caso es que sigan ese curso. Y también hemos hecho con Scratch el videojuego del Pong, que es una bola que rebota en una barra, y entonces aquí ya ellos, pues, más o menos guiados, se les dice cómo rebota la bola, cómo hacerlo, pero ya luego tienen que ponerle vidas, tienen que ponerle tiempo, dificultad, y se va complicando. Y en el caso de descubrimiento, lo que hemos usado principalmente es el robot MBot, que tiene unos sensores para seguir unas líneas, y también tiene sensores de ultrasonidos para detectar a qué distancia se encuentran los obstáculos, y tienen que programarlo, pues eso, que siga el circuito, que se pare. Podemos hacer, por ejemplo, un sensor como de aparcamiento, según cuanto más cerca esté. Y bueno, uno de los objetivos que teníamos era ver cómo penetraba la ciencia de la computación en los jóvenes, y sobre todo mirando la brecha de género. Vemos que en primaria la opinión no cambia de uno a otro, de ninguna de las modalidades, pero en secundaria ya las chicas piensan mucho más que los chicos, que les gusta tras hacer las actividades. Es decir, se pasa un pretest y un posttest, y tras hacer las actividades la opinión de las chicas cambia radicalmente con la de los chicos. Es decir, como que han ganado confianza a la hora de hacer estas actividades. Y en cuanto a si son complejas o difíciles de estudiar, en el caso de primaria, las que son guiadas, claro, no pueden salirse de ese entorno y lo ven más complejo. Y en el caso de secundaria, bueno, es llamativo por descubrimiento que las chicas lo ven más difícil que los chicos. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias. Bueno, vamos a retomar las dos ponencias que habían quedado pendientes. Si están, una de ellas sí, la otra no lo sé todavía. Jorge Gil Tejeda. No hay nadie de este trabajo. Lorena Olmos Pineda. ¿No? Bueno, pues vamos a retomar entonces el trabajo de Mónica Susana Mendoza Carrasco, Nuria Martí Audí y Pedro Gracia Hernández. Creo que es Nuria, ¿no?, la que presenta el trabajo Design Thinking como metodología activa de aprendizaje cooperativo en la arquitectura. Pero no me descuentes el tiempo mientras firmo. Voy a abrirlo, pero no te descuento el tiempo. No soy de primera persona. Perfecto, gracias. Bueno, pues puedes empezar si quieres. Sí. Os presentamos el trabajo de Design Thinking como metodología activa en el aprendizaje cooperativo de la arquitectura. ¿Me escucháis todos, verdad? ¿No? Ah, vale. Repetimos. Sí, por favor. No te voy a racanear los segundos. Ya. Os presentamos el trabajo del Design Thinking como una metodología activa, cooperativa en el ámbito de la arquitectura. Es un trabajo que forma parte de una tesis doctoral de Mónica Mendoza en la Escuela de Arquitectura de La Salle, Universidad Ramon Llull de Barcelona. En ella estamos intentando ver nuevas metodologías para realmente trabajar en arquitectura. Y vemos que a lo largo del tiempo la arquitectura ha cambiado mucho, pero estamos en un punto de inflexión a causa del cambio climático, donde el modus vivendi de la gente tiene que justamente realmente hacer ese cambio. Ese cambio interviene en lo que es el impacto ambiental, pero también el económico y el social. Por tanto, es un impacto que tiene que ver en cuestión global. A la vez, las metodologías que tenemos que utilizar en lo que es la docencia también cambia el paradigma. El alumno es el centro de su propio aprendizaje en procesos constructivos. En lo que es justamente en arquitectura, la arquitectura también ha cambiado mucho el aprendizaje desde el aprendiz con el maestro de obras hasta en la arquitectura moderna con el arquitecto-autor. El arquitecto-autor nos ha dado siempre, a partir de entonces, un tipo de enseñanza que es individual, aunque hay muchas herramientas que
eso de pasar las diapositivas rápido, las herramientas van cambiando, siempre es muy individual. Por tanto, queríamos aplicar el Design Thinking como esta herramienta para utilizar ese método más cooperativo. Vimos que el Design Thinking y la arquitectura tienen muchos puntos en común, como es el antropocentrismo, el poner el usuario en el medio. Y también con la participación ciudadana y los arquitectos vemos que también hay esa colaboración y esa cooperatividad. Por tanto, ¿cómo poderla introducir nosotros realmente en el aprendizaje de la arquitectura y en el diseño de la arquitectura? En eso es el proyecto de investigación, a ver cómo justamente, ¿no?, el Design Thinking puede usarse como una fórmula para formular proyectos de arquitectura. Eso que parece fácil aquí, porque somos de muchos campos distintos en arquitectura, y pensando en la arquitectura de autor, es absolutamente distinto y tenemos muchos retractores. Y, por tanto, lo que queremos es no simplemente ver que es una nueva metodología colaborativa, cooperativa para la arquitectura, sino también que podemos integrar a la participación ciudadana. Es un caso de estudio que se utilizó en una universidad de Perú, donde es mi estudiante, de doctorado, pero ella es profesora, con 80 alumnas del curso de segundo a quinto, y todas fueron de manera voluntaria, menos las del tercer año, que fueron obligadas. El caso de estudio se dividía en dos partes: los seminarios, en los que se explicaba por qué se hacía ese caso de estudio, se explicaba también el objetivo y se daba unos conocimientos base para que todos los alumnos tuviesen el mismo base de conocimiento. Explicar el Design Thinking y lo que es las ciudades inteligentes. Y luego se hizo directamente la aplicación del taller Design Thinking, pensando en un enunciado de que tenían que remodelar toda una plaza de una ciudad de Ayacucho que estaba muy degradada, pensando realmente en los usuarios, pensando en cómo integrar las herramientas TIC para beneficiar a esos usuarios. Entonces, también nos planteamos otro reto, que en el Design Thinking hay 5 fases y cada una de ellas puedes utilizar muchas herramientas. Entonces dijimos, bueno, para cada curso vamos a utilizar una herramienta distinta para ver si funciona bien o no funciona bien. No simplemente el conjunto, sino cada una de las fases. En la primera fase era la de empatizar, en la cual era importantísimo que, como se creaban grupos que no se conocían entre ellos, primero conocer el propio grupo y sentirse a gusto, y luego pensar en el usuario. Y en la segunda fase empezar a pensar en las problemáticas y las necesidades del lugar. Y luego la tercera y la cuarta fase, más en el ámbito de la arquitectura, era idear, pensar soluciones y luego ya diseñarlas, para luego ya al final ponerlas todas en votación y decidir cuál era la solución más óptima. Todo ello ya habéis visto con todas las fotos que cooperativamente se trabajaba para buscar un resultado final, que todos estuviesen de acuerdo, y la comunicación con los estudiantes era muy importante. Con todo esto hicimos encuestas pre y post en todas las fases, y lo que vimos es que del Design Thinking al principio no conocían nada y luego al terminar todos los talleres decían que sí, que ya la empezaban a conocer, que era regular, por tanto significativamente importante, y luego empezamos ya a preguntar qué fase del Design Thinking encontraban más importante. Nos sorprendió porque lo primero que dijeron todos era la fase de empatizar, que no tiene que ver nada con la arquitectura, pero sí el conocer el grupo y sentirse a gusto con el grupo les hizo avanzar mucho más. Por tanto, esa metodología funcionaba bien. ¿Pero con cuál te sientes más cómodo? Entonces aquí se veía ya el rasgo más de la arquitectura, el idear y el prototipar, el hecho de cuando tienes que poner más en el diseño. Y finalmente preguntamos si esta metodología servía para el diseño de la arquitectura. Casi todas dijeron mucho, menos las del tercer año, que eran las obligadas, que dijeron regular. Es decir, que por eso nosotros al final, como conclusiones, dijimos, bueno, es una metodología que se puede usar en la arquitectura, por lo menos para formular el enunciado del proyecto arquitectónico, que es una metodología que se puede trasladar a la participación ciudadana, ver cuáles son las necesidades de la ciudadanía para aplicarlas ya como enunciado del proyecto. Luego vimos que también no solamente que
en general toda la metodología era válida, sino cada una de las etapas también eran herramientas que también eran válidas, que se podían sacar de lo que es la metodología general e irlas aplicando en distintas clases. Ya está. Bueno, pues gracias a todos los ponentes. Tenéis un medio minuto para recuperaros. Y los demás, pues lo ideal es que ahora vayamos planteando todos preguntas. ¿Quién quiere romper el hielo y empezar a plantear alguna cuestión? Okay. Mi nombre es María Paulina y la pregunta va dirigida a ti, aunque son compañeros, ¿verdad? No. Bueno, aunque él creo que me dio algunas ideas más o menos, pero la pregunta que yo tengo es, ¿qué tipo de ejercicios y juegos desenchufados exactamente utilizaste? Bueno, a ver, que me quedo en blanco. Perdón. Bueno, a ver, sí, los problemas los cogimos del bloque de álgebra y proporcionalidad, ¿vale? Estábamos trabajando eso con el alumnado en matemáticas. Y bueno, lo que nos interesaba sobre todo era darle la importancia al enunciado, a los datos, ¿no? Y que comprendieran el enunciado y fueran capaces de descomponer en tareas más sencillas los problemas. Perdón. Entonces, donde iba, perdón, es que lo que intentamos hacer era, pues, por ejemplo, con un brazo robótico o con una especie de grúa, el alumnado tenía que diseñar una serie de secuencias de instrucciones para que se ejecutara o se dibujara una figura. Entonces, con eso lo que intentábamos era pues, que dividieran la tarea, ¿no? Dibujar una figura con un brazo robótico, una parte del alumnado hacía de brazo robótico de grúa para coger un objeto, o el ejemplo que ha puesto él sobre la maleta, ¿no? Pues intentábamos que hicieran ese divide y vencerás, ¿no? Ese descomponer en tareas más sencillas. Que de los enunciados distinguieran los datos relevantes y no relevantes para hacer el problema, porque a veces para hacer un problema, para resolverlo, necesitas 3 datos, pero tú en el enunciado pones 4 y eso ya les despista muchísimo. Entonces, claro, ellos tienen que aprender a leer, ¿vale? Al final esto es un problema de comprensión lectora. Y bueno, pues entonces fuimos haciendo ese tipo de juegos. Sí, sí, sí. ¿Querías intervenir tú sobre este tema, Rafael? Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? Bueno, pues vamos a empezar. Ahora vuelvo a ti, ¿vale? Repartimos un poquito el tiempo. Hola, buenas tardes. Igual la pregunta va también para pensamiento computacional, aquí para el expositor. ¿Qué otras habilidades crees que se necesita combinar con el pensamiento computacional? O sea, habilidades del siglo XXI para que los estudiantes hagan uso del pensamiento computacional, porque entiendo que es como una habilidad que requiere de otras habilidades. Vale. No te he entendido muy bien, o a lo mejor no expliqué muy bien lo que era el pensamiento computacional, pero la idea del pensamiento computacional es que sea totalmente transversal, o sea, es para todo. Es decir, no tienes que tener una habilidad en concreto, no tienes que ser, por ejemplo, bueno a lo mejor en números o en letras, no, es que es todos los campos. Vale, entonces la idea detrás del pensamiento computacional es que resuelvas cualquier problema como si fueses un ordenador. Tú te paras a pensar y decir, bueno, esto. No tienes que tener una habilidad concreta, no te sirve para un problema en concreto, sino la idea es que lo uses para todo y con todas las habilidades. ¿Preguntas? Es para la expositora de Design Thinking. Sí. Lo he escuchado ya el Design Thinking en arquitectura, pero ¿cómo lo podías traspolar, o sea,
cambiar a otras áreas de la enseñanza? ¿Lo ves posible, el design thinking? ¿En qué áreas las crees? En educación secundaria sí que se usa, y luego en medicina y sobre todo negocio. Negocio, en management. Son herramientas dentro de cada una de las fases. Las herramientas que se utilizan son herramientas sacadas justamente del área más de negocio, como el DAFO o como el brainstorming, todas esas. Y entonces es decidir justamente qué herramienta te va bien para la enseñanza que te quieras utilizar, que es lo que nos hemos dado cuenta, y realmente se puede aplicar a casi todo. Sí, la verdad es que sí, es una metodología rápida, cooperativa, y la verdad es que está dando buenos resultados, pero se tiene que cambiar el chip. Nosotros estamos cambiando. ¿Más preguntas? Sí, mi pregunta también iba para la ponente del Design Thinking. Te he escuchado decir que a los alumnos les había gustado mucho la fase de empatizar, pero no sé si es que yo lo he entendido mal. Yo te escuchaba decir que entre ellos esa fase sirvió para conocerse, pero ¿para conocerse como equipo de trabajo o es porque unos hacían el papel de clientes o de usuarios? Nosotros es que en secundaria hacemos, por la pregunta que ha hecho la compañera, utilizamos Design Thinking en la parte de emprendimiento, en cuarto de la ESO, y lo que hacemos es, claro, como empatizar en realidad dentro de ese proceso de Design Thinking tiene que ver con ponerse en el lugar del cliente, ¿no?, del usuario final. Claro, una parte de los alumnos hacen de usuarios. Yo no sé. Hay dos fases en empatizar. Una es conocerse en el equipo para que todos sean iguales. Porque, por ejemplo, había, a ver cómo lo se llama en secundaria por mi hija, había los populares, los más tímidos, ¿no? Entonces, pues, si había un cantante, una persona que cantaba más que la otra, el ejercicio más cooperativo no funcionaba. Entonces, la idea de empatizar significaba ponerse a todos por igual en la primera fase. Entonces, incluso había gente que era muy, muy fuerte, pero cuando tuvo que explicar una experiencia mala, se puso casi a llorar y los otros la abrazan, ¿sabes? Como que es justamente que el equipo realmente se pueda entender entre ellos para que luego puedan avanzar, ¿vale? Y la segunda parte de empatizar es, una vez el equipo se une, es pensar cuál es el usuario al que va a ser destinado ese ejercicio. Que en nosotros era pues una persona que vive en Ayacucho, que pasa por la plaza cada día, pero que aprovecha para comprar el pan, que no, ¿sabes? Y cómo ve la plaza desde ese punto de vista. Por tanto, tienes las dos fases. ¿Tenemos tiempo para una pregunta o dos más? Bueno, pues entonces me voy a lanzar yo. A ver, yo tenía una pregunta para David, para mi amigo David. Sobre el tema de la privacidad, la seguridad, la ética, que es un tema que nos preocupa mucho a los docentes, les preocupa muchísimo a los servicios técnicos de las universidades y de cualquier empresa, pero no tengo muy claro si les preocupa demasiado a los estudiantes. ¿Cuál es tu percepción personal de lo implicados que ellos están a priori, antes de conocer el tema? ¿Cómo se sienten ellos frente a este tema? ¿Lo respetan? ¿Lo conocen? Yo creo que cada vez más, porque son más consecuentes con cada ítem que son nativos digitales. Y a partir de la publicación que puedan hacer en cualquier red social, a partir de cualquier elemento, empiezan a sentirse con temas de ciberbullying, temas de los memes, que extraen a lo mejor lo más cruel o la situación más anecdótica o más vergonzante de alguna persona. Entonces, cuando llegan a la universidad, yo creo que realmente no son conscientes de esa situación, pero es como el concepto, yo les explico cualquier día en clase, y cerrar la sesión, no la dejéis abierta y no guardéis un fichero en el ordenador, lo subís, lo borráis. ¿Por qué? Porque si luego hay alguien y os lo copia y lo utiliza,
Al final, inicialmente, la copia es para los dos. Ser conscientes de guardar las passwords de forma adecuada. Yo creo que no son conscientes. Es un proceso de que poco a poco se vayan dando cuenta y quizá porque tampoco no ha habido grandes alteraciones a nivel de seguridad enfocadas en temas educativas. Sí que hay problemas de seguridad en Facebook, sí que hay problemas de seguridad cuando hay votaciones, las injerencias rusas o chinas, pero todavía no ha habido ese foco. Por lo cual, ellos no son conscientes, pero creo que, sobre todo nosotros que a día de hoy, como profesores y muchas veces como investigadores, tienes que hacer declaraciones de ética, tratamientos de datos, presentar los datos, creo que es necesario que haya ese proceso de cesión de datos de forma adecuada, muchas veces cesión de fotos de forma adecuada, ser muy prudente, ¿no? Cuando tomas una foto, cómo gestionas unos datos. Y en eso nosotros sí que tenemos que ser prudentes y empezarlo a ir a trasladar. Será tendencia, creo. También es un poco lo que estamos viendo. No hay una intensidad, no hay una curiosidad. Será tendencia. Gracias. ¿Alguna cuestión? Para David también. Por curiosidad simplemente, ¿no? Me parece curioso cuando, curioso, me refiero, a los alumnos se les pasa solamente algún tipo de consentimiento para recolectar datos, ¿no? ¿Hasta qué punto puede el alumno negarse? Porque claro, tú has dicho el tema del anonimato, ¿no? Que simplemente se le cambia el nombre por otro alias y los datos siguen igualmente por DNI. ¿Hasta qué punto el alumno puede negarse a que tú recopiles datos para mejorar la docencia global del aula? ¿Sabes si hay algo sobre ese tema? Porque me parece muy interesante que en un momento dado puede haber incluso un bloqueo, ¿no? Si el 90% de los alumnos se plantea y dicen no quiero, tú como profesor no puedes mejorar la docencia. No sé hasta qué punto hay algo por ahí, si conoces algo. Sobre la recopilación, nosotros preguntamos al comisionado en temas de datos en qué punto, si yo tengo que recolectar datos, por ejemplo, les tengo que presentar un formulario conforme estos datos nos van a dar permiso. La conclusión que nos dio esta persona que es abogado, experto en la ley de protección de datos, es que no era necesario, porque los íbamos a anonimizar. Por lo cual, punto número 1, la recolección de datos educativos que se van a utilizar de forma anónima, sino a nivel grupal, no necesitarían de esa cesión de uso o consentimiento de uso. Nosotros lo hemos focalizado también en parte a ese proceso de seguridad en los clics de los datos. O sea, al final, en un sistema Moodle, tú tienes una serie de ficheros, unos .log, en lo cual se almacenan las interacciones, el tiempo de uso, qué es lo que ha hecho, qué ha subido. ¿Vale? Si yo me logueo como David Fonseca, entro y estoy trabajando en esos sistemas, es justamente lo que se podría llegar a capturar de forma no adecuada. El proceso que estamos nosotros intentando llevar a cabo y que parece ser que tiene como una salida razonable es yo como estudiante decido que mis datos en este curso o en cualquier otro curso se traten de forma anónima. No me voy a loguear como David Fonseca, sino como Ficus2. Así no sé si es hombre, mujer, edad. ¿Qué hago? Solicito al representante de la gestión de datos de mi universidad que quiero loguearme o trabajar con un alias llamado Ficus2. Tengo que explicarle el porqué. Por ley hay que explicarle a ese gestor para que me dé de alta el alias. Y a partir de aquí, cuando yo entre, el profesor que verá Ficus2 y trabajará con esa persona de forma anónima, independientemente de cualquier tipo de problema. Él ha decidido que necesita trabajar anónima, todos los datos quedan almacenados o quedan cambiados, ¿no? O relacionados con ese alias, de forma que, aunque se llegaran a capturar, no peligraría o no se acabaría identificando que el problema, que esa persona ha interactuado y se llama David Fonseca, y a partir de aquí puedo coger y empezar a buscarlo en redes, y es cuando dices, uy, pero si yo había pensado que quería comprarme una maleta, ¿cómo puede ser que Amazon me esté pensando de dónde ha capturado el puñetero dato si yo no le he dado consentimiento? Lo estoy exagerando en un nivel comercial, pero que a un nivel educativo podría llegar a ser. Y ese es un poco el punto que se quiere intentar gestionar de una forma más segura. Muy bien, gracias. Una muy rápida, vamos a terminar. Hola, mira, quería ahora, justo que has comentado esto del tema de Moodle, en nuestro cole que utilizamos Moodle y yo, por ejemplo, que soy administradora de Moodle, me surge la siguiente duda.
Si yo como profesora necesito los datos de esos alumnos, porque en nuestro caso hacemos un volcado automático al sistema Alexia de notas, esa vinculación de forma anónima de ese alumno no le permite al tutor ni hacer un seguimiento de sus notas reales, ni mantener entrevistas con los padres a partir de los resultados que se están obteniendo en Moodle, ni realmente poder interaccionar con el alumno, puesto que no sabes quién es. El primer paso que se está generando, por cierto, como administradora me interesaría hacer la encuesta, mi alumno de doctorado necesita esos perfiles, sobre todo definido una serie de entrevistas por perfiles, por lo cual hablamos en cualquier momento. El primer foco que se ha centrado es sobre el tema de trabajo online. O sea, cursos que sean eminentemente full online y que no sean con una cierta presencialidad. A partir de aquí, vía esa persona responsable de los datos o del gestor de los datos, es la que tendría que generar como el vínculo o el proceso de cómo vincular esos datos a la parte de notas. Es cierto que a día de hoy Study, por ejemplo, por un lado, lo que sería el Moodle, junto con el volcado de datos habitualmente por otro sistema de notas, suelen estar desconectados. Suelen estar. Y ahí hay un problema de cómo enlazarlo. Estamos trabajando en ello. En la parte de notas hay que acabar de solucionar, porque al final el proceso sería que le apareciera a la persona como listado Ficus 2. O sea, cuando yo me descargo, esa persona, por lo que sea, quiere mantener su integridad. En un sistema presencial, claro, si de este grupo todos tenéis nombre y tú no tienes nombre, tú vas a ser Ficus 2. No tiene lógica en una situación presencial, pero sí que en temas de online es donde se está viendo esa peligrosidad y se está trabajando en ese sentido. ¿Vale? Bueno, pues terminamos con esto. Muchas gracias a todos y disfrutad del resto del congreso.